Una vez más, estamos con ustedes a través de este medio y les agradecemos, amigos y hermanos, que usted nos conceda este tiempo para podernos sentar y estudiar de una manera grata, relajada en el hogar. Amados amigos y hermanos, Apocalipsis a cuadro grande. Les agradezco este tiempo que nos brindan y pues obviamente es algo que usted y yo debemos verlo como una inversión. No es solamente podernos deleitar en la alabanza, poder seguir anhelando obviamente los servicios de culto en los templos, pero también necesitamos aprender a sentarnos, estudiar la Sagrada Escritura sobre lo que viene en el camino. Por ello sigo insistiendo en que tenemos que ponerle mucha atención a lo que está pasando allá afuera, qué está sucediendo con los gobiernos, qué está sucediendo con la religión, qué está sucediendo con la economía, con la salud, con todos los proyectos que vienen a futuro, cómo está siendo trastornada la ciudad de los países, etcétera, etcétera. Se habla, amados míos, de que esto lo hemos vivido quizá en otros 100 años y 100 años, cada vez que cada 100 años aparece cierta problemática del mismo tipo. Esta ocasión es la distinta porque esta es la que marca precisamente el preámbulo a las semana del anticristo, el imperio del anticristo de 7 años. Y es muy importante ver que la sombra del nuevo imperio mundial está demasiado cerca. Dentro de los privilegios que tenemos de estar en casa sentados, platicando, cenando juntos, etc., les invito a que podamos intencionalmente sentarnos como familia a platicar, como hijos de Dios, conscientemente sobre lo que las Sagradas Escrituras nos está enseñando acerca del último tiempo y qué es y lo que usted y yo tenemos que hacer, qué actitudes debemos tomar desde ahorita y de qué manera debemos ir fortaleciendo nuestro espíritu, porque Jesucristo viene más pronto de lo que usted se imagina. Así que el mapa de Apocalipsis a cuadro grande nos enseña una vista panorámica. Sin embargo, debo recordarle que esta vista panorámica no quiere decir que sea simple. La intención es que de la manera más sencilla, porque es un libro que usted debe comprenderme, es más profundo, más aterradoramente hermoso de lo que nos imaginamos, que no podemos en estos tiempos de video poder irnos a algo tan a detalle en su riqueza y su belleza, pero sí podemos compartirnos la manera en la que podemos ver rápidamente qué significa lo que Jesucristo nos quiere decir a través de este maravilloso libro. Entrando en materia automáticamente, podemos suplicar que me permita entrar con el capítulo 6 nuevamente, yéndonos al último de los jinetes, el jinete amarillo que representa muerte y Hades. Necesito tomar esa porción del capítulo 6 y esta figura del caballo amarillo para conectar el capítulo 7. Por esta razón, amados, el caballo amarillo le fue dado poder para matar con espada, con muerte por hambre, por enfermedad, mortandad, enfermedad y por las bestias del campo. Ya explicamos en el bloque anterior lo que representaba todo esto. Sin embargo, hay un número, una cantidad que es la que nos debe hacer ver el panorama de en qué está concluyendo los 3 años y medio de la semana del anticristo. La primera mitad está concluyendo con capítulo 6. Y la primera mitad, amados míos, termina diciendo que 1/4 parte de la humanidad fue muerta. Catastrófico, con espada, pleitos, maldad desatada, sin frenar, todavía muertos por enfermedad y todavía las fieras de la tierra atacando al ser humano. Es un cuadro muy fuerte para después darnos un número del permiso que se le dio a este jinete, y es 1/4 parte de la tierra. Estamos hablando de millones de personas muertas ya, y todavía provocando
la peste, provocando contaminación de los aires, provocando un dolor desgarrador de la gente que ya no sabe a dónde correr, porque acuérdense que el capítulo 6 concluyó hablándonos del terrorífico terremoto a nivel mundial. ¿A qué le ponemos atención? ¿A mis muertos? ¿A que estoy enfermo y que estoy muriendo? ¿A que la familia tiene hambre? ¿O a que el terremoto está comenzando a destruir y nos está amenazando en aplastarnos con todo lo que está moviendo en la tierra? Ese cuadro terrorífico con el que termina el capítulo 6, es muy importante ver que cierra con el panorama del terremoto, con una cuarta parte de la tierra de gente muerta, millones de muertos a nivel mundial, y en ese cuadro negro, de humo negro, que nos hace ver cómo la tierra da su primer reclamo a través de un terremoto, se abre el majestuoso capítulo 7. En el capítulo 7 es muy importante notar que necesitaremos dividirlo en dos partes por una razón, porque tenemos en el escenario dos visiones. A Juan le es dado dos visiones y vemos claramente que del versículo 1 al versículo 8 habla sobre la primera visión, y es la que vamos a trabajar inmediatamente en este comienzo de Apocalipsis. Así que agarre su Biblia y sígame por favor en esta deliciosa lectura del capítulo 7, versículo del 1 al versículo 8, que dice de la siguiente manera. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Es interesante notar en esta primera mitad que nos habla de la visión de un grupo especial de 144,000, pero la plataforma de entrada es maravillosa, hermanos míos. En primer lugar, volvamos a la figura de que Juan pareciera que tuviera una videocámara. Vamos a imaginarlo de esta manera. Estábamos con el terremoto, estábamos viendo todas las catástrofes del terremoto. Termina, concluye hasta ese punto, porque a Juan le es dada otra visión. Imaginémoslo ahora. Juan eleva nuevamente a lo celestial, a los aires, la nueva visión que le van a dictar. Y en este cuadro, Juan ve a 4 ángeles poderosos parados en los 4 ángulos de la tierra. Tan simple como este, oeste, norte, sur. Es tan simple como eso, los 4 ángulos de la tierra. Por otro lado, vemos que le están deteniendo los vientos por orden de otro ángel que aparece en el escenario de manera majestuosa, saliendo por donde sale el sol. Esa figura es muy interesante porque nos habla acerca, dijéramos, de la manecilla de la brújula, la manecilla que se dirige hacia el este o nace en el este, que es donde sale el sol, que de una manera muy poética nos está diciendo el escritor sagrado el señalamiento de hacia dónde se está mirando, y es hacia el pueblo de Israel, de donde llegó el Mesías. Es una introducción muy interesante. El cuadro es impactante. Los 4 ángeles, teniendo en los escritos originales, nos hablan sobre una fuerza increíble. Están luchando
deteniendo, porque son ángeles muy fuertes, los 4 vientos de la tierra, que significa todo lo que viene en camino de la manera en la que usted ni siquiera se le imagina. El quinto ángel que aparece hace un gran clamor y les dice que todavía no muevan nada, todo se silenció. Es una cosa muy importante este cuadro, porque en este escenario, cuando todo se frena y se guarda un silencio, es un tiempo pequeño, hermanos míos, donde la gente ha dejado, si nos vamos hacia la tierra, estaríamos viendo a la gente como relajándose y diciendo, ya paró el temblor. Imagínense todo el trauma, todo el terror de saber, ya calmó, ¿ahora qué sigue? No saben si en cualquier momento de repente va a volver a temblar. Están corriendo sobre los daños, hacer los recuentos. Las naciones se están conectando. Lo que se pueda ver en las redes sociales, y todavía algunas zonas todavía tengan rescatado, que no lo dudo, asuntos de luz y poder tener comunicación. En ese estrago de la tierra, la gente llorando, gimiendo por sus muertos, y el terror de qué va a pasar esta noche. Acuérdese que la luz del día se apagó por mucho tiempo, la noche era más larga, eran oscuridades totales, pero ahora Juan ve 4 ángeles deteniendo los vientos que van dirigidos a la tierra, representando lo que viene en camino en sus niveles, y que también entra en el escenario la naturaleza, lo que va a suceder en la naturaleza. Este quinto ángel, amados míos, es muy interesante porque dentro de la majestuosidad de su presentación y apareciendo del este, por donde sale el sol, te estoy señalando que ahora la dirección de lo que vamos a ver es hacia el pueblo de Dios, hacia la tierra de los judíos. Ahí es donde teníamos el problema recuerde que ahí nos quedamos con el problema de el acto de Satanás, la abominación desoladora del anticristo, sentándose en el templo y diciendo que él es Dios. Esto obviamente va a provocar todavía la segunda ira de Jesucristo sobre la tierra. Cuando él marca que frenen todo esto, frenen los aires, todo se aquieta. En ese silencio misterioso, hermanos míos, mientras que la gente está en su terror, el Señor está preparando los nuevos movimientos que van a perturbar el alma del anticristo y su reinado. Y en este cuadro vemos que hay un grupo. Juan alcanza a ver un grupo porque el ángel dice que no muevan nada, ni se active todavía la segunda parte de la terrorífica gran tribulación, hasta que queden sellados las personas escogidas por Dios, y que el número que Juan escucha es 144,000. 144,000 judíos de cada una de las tribus. De antemano usted acaba de escuchar en la lectura y leer en la lectura cómo el Señor distribuye los sellos en cada una de las tribus. En este punto es muy importante notar que este ángel tiene el sello de Dios. Por lo general, en aquel tiempo, en los tiempos del Nuevo Testamento, los sellos eran anillos, que era con lo que ellos sellaban en los documentos oficiales, y el anillo venía el símbolo de la familia, del hombre, del padre de familia y de la familia, obviamente, sellaban, y esto daba una certificación absoluta. En este caso vemos tranquilamente cómo el ángel se presenta diciendo que él tiene el sello de Dios. Majestuoso y maravilloso acto de mi Dios hacia sus hijos, cómo nos ama. Y él le dice a los 4 ángeles que no hagan nada, ni dañen nada, hasta que sean sellados estos 144,000 judíos de las tribus del pueblo de Israel. En el sello tenemos que ver, hermanos, que es un acto que Dios lo ha utilizado en las Sagradas Escrituras en otras ocasiones. Si nos vamos, por ejemplo, a Éxodo 12, nos vamos a recordar cuando el Señor mandó poner el sello en los dinteles en la sangre del cordero, para que pasara el ángel de la muerte y no tocara a sus hijos, a sus siervos fieles. Lo tenemos en otra ocasión cuando manda en el libro de Ezequiel capítulo 9, cuando manda a sellar a los verdaderos sacerdotes, a los verdaderos profetas, porque Jerusalén iba a ser atacada y destruida y a ellos nadie los iba a tocar. En esta tercera ocasión vuelve a aparecer en el escenario la actitud de Dios de los sellos, en algo que viene
terrorífico en la segunda mitad del imperio del anticristo, que solamente dura 7 años. En este sello no tenemos luz, no podemos tratar de especular ni de interpretar qué forma tiene ese sello. Nos habla que será en la frente de ellos, física o no física. Hay un punto muy importante. Debemos recordar que en la vida espiritual la fuerza emana de nuestra actitud. El Señor permite que reflejemos su gloria a través de nuestra actitud para con los demás, a través de nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con estos 144,000? Que la noticia no termina en esta mitad del capítulo 7, lo vamos a ver capítulo 13, capítulo 14, vamos a ver quiénes son estos grandiosos sellados, va a ver el papel de ellos más adelante, que de antemano aclaro que su papel va a ser seguir compartiendo del reino de Jesucristo en la tierra en plena gran tribulación, el último movimiento misionero del mismísimo trono de Dios, amados míos. Los sella el Señor en la tierra de una u otra manera que si usted y yo no los podemos ver, los demonios iban a saber de qué se está refiriendo. En el sello, obviamente, es que este grupo especial de personas judías van a pasar todos los 7 años de la gran tribulación y no los van a destruir. Van a pasar por los 7 sellos, van a pasar por las 7 trompetas, van a pasar por las 7 copas de la ira de Dios y van a salir librados, aunque el anticristo va a hacer guerra contra ellos. Y usted va a ver más adelante un cuadro catastrófico donde Satanás es vencido en el aire, en los cielos donde él opera, donde tiene su trono. Recuerde que Satanás no tiene su trono en el infierno, lo tiene en los aires, opera en los aires, y va a ser destronado en los aires, va a ser lanzado a la tierra. Imagínese la gravedad, él ya no va a estar dirigiendo en los aires desde su trono, va a ser vencido en plena gran tribulación, capítulo 13 de Apocalipsis, y lo vamos a ver descender en la tierra, donde va a pelear contra los santos. Un detalle muy importante: por ejemplo, la iglesia de Cristo es arrebatada. Usted y yo seremos arrebatados si permanecemos fieles haciendo la voluntad del Señor. Los que sean rescatados de la gran tribulación, lo tengo que mencionar antes de que lleguemos a la segunda mitad también. Vea que ya el Señor Jesús ya no les vuelve a llamar iglesia. Atención a eso. Son redimidos. Gloria al Señor por ello. Y los pone para diferenciarlos del mundo común. Los diferencia con la palabra santos. ¿Por qué esa palabra tan hermosa? Simplemente porque ellos son tocados por la sangre del Cordero, se convierten en la propiedad de Jesucristo, y la propiedad de Jesucristo son sus santos. Aún vea usted, a los 144,000 son gente especial, ya redimida por la sangre de Jesús, y que ahora mi Dios manda sellar, porque van a resplandecer en los 3 años y medio más catastróficos del ser humano sobre la tierra. En esta presentación vemos que ellos se van a enfrentar a todo esto y van a librar. Vamos a toparnos con ellos en el milenio. Van a ser gente que sobrevivió por llevar el reino, y obviamente de una manera muy especial al pueblo judío. Hermanos, Jesucristo sigue sobre el pueblo judío, aunque este ya le falló, aunque este ya fue desechado como representante del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo ama al pueblo judío y va a seguir buscando su salvación. Impresionante misericordia del Señor, porque seguimos viendo salvación en plena gran tribulación. Ahora bien, es muy interesante notar que en la lista que nos presenta el ángel, y Juan la anota, es interesante notar que de las 12 tribus hay detalles interesantes. Por ejemplo, empieza con la tribu de Judá y enseguida pone a Rubén. Sin embargo, recuerde que Rubén era el primogénito. ¿Pero por qué es quitado Rubén? Primera de Crónicas, capítulo 5, recordaremos la historia de Rubén pecando sexualmente con la concubina de su padre. Y esto fue un pecado que obviamente el Señor le frenó acerca de su privilegio de primogenitura. Sin embargo, vemos también que Judá lo pone como puntal
por el hecho de que es la tribu donde nace nuestro Salvador, de donde viene la redención de todos los seres vivos. De ahí también tenemos que Dan y Efraín no aparecen. Han sido excluidos de la lista de los 144,000. Esto tendríamos que irnos como referencia a Primera de Reyes capítulo 12, cuando vemos claramente que en el reinado de Jeroboam, ellos, Dan y Efraín, jugaron la misma suciedad de idolatría. Ellos se dejaron desbordar en la idolatría. Jeroboam mandó a hacer becerros de oro para adoración, y Dan puso la estableció precisamente en su tierra, y también Efraín en lo que es la tierra de Betel, que es la parte de Efraín, también permitió que pusieran un becerro de oro para la adoración. Y esto, amados míos, no pasa desapercibido para el Señor, aunque sean cientos, miles de años atrás. Sin embargo, el Señor simplemente los destronó de su lugar y mete a José y a Manasés. En este punto es muy importante, porque usted tiene que ver que todavía en Apocalipsis el Señor sigue tratando con el pueblo judío. Por esa razón Él sigue haciendo este tipo de tratos, porque Él les había dicho que tenían que hacer las cosas a la manera de Él, no a la manera de ellos. Y bueno, estas son las repercusiones, y termina la primera parte dándonos esta hermosa lista donde aparecen los 144,000. Más adelante, vamos a ver, tengo que decir esto para cerrar esta primera parte del capítulo 7. Capítulo 7 es un capítulo muy importante para entender del capítulo 6 al capítulo 19, la gran tribulación. Y el capítulo 7 nos da luz muy interesante, hermanos míos, porque de aquí parte, después de la presentación de la segunda visión, lo que usted se va a topar en el capítulo 8, caray, no lo podemos dimensionar en imaginación. Pero en este caso, el capítulo 7 me termina hablando primero del grupo de los 144,000, otro equipazo de Dios en un movimiento para humillar el imperio del anticristo. Todavía gente evangelizando con los mismos demonios, el mismo Satanás sobre la tierra, y aunque pelee sobre ellos y les haga daño, no los van a matar, no van a terminar con ellos. Recuerde que en el capítulo 13 de Apocalipsis le es dado a la bestia que sale del mar, al anticristo, pelear contra los santos y los vencerá. O sea, no van a poder tumbar las artimañas del enemigo en el tiempo de la gran tribulación. Terminando este cuadro, vemos que juega un papel importante un sector del pueblo judío en la salvación del mundo para la segunda mitad. Entrando en la segunda mitad, vemos una segunda visión del versículo 9 al versículo 17 de este capítulo, y vemos que Juan nuevamente vuelve a mover la cámara, de estar entre el cielo y la tierra, viendo el planeta Tierra con los 4 ángeles. Ahora la cámara la enfoca directamente al trono del Señor y se topa con algo grandioso. Léalo conmigo, por favor. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo del 9 al 17, que dice de la siguiente manera: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo:
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vea por favor en la segunda visión, en el trono. Ahorita Juan ha desconectado la tierra. Ese tiempecito corto, mientras que la gente está, como mencioné en un principio, buscando cuál es la solución, están con los recuentos, están con el terror de lo que va a suceder. Ese silencio es aterrador. Ese tiempo de frenado es aterrador para la gente. Mientras ni siquiera se imagina lo que está pasando en el cielo. En estos primeros 3 años y medio, el Señor está recogiendo a las personas que fueron salvas en la gran tribulación. Y por favor, póngale mucha atención. Estamos hablando de millones y millones de tal modo que no se pueden contar, hermanos míos. Por favor, les suplico que alcance a ver la magnitud o algo, o la sombra o el brillo de la magnitud de la misericordia de Dios, salvando a su creación aún en medio de la gran tribulación. No debe recordar que los 4 jinetes del Apocalipsis nos representaban el nivel de maldad que tenemos los hombres, que adquirimos a través de nuestro estilo de vida, de la influencia de los demonios, de lo que usted quiera, y que podemos autodestruirnos de la manera en la que menos nos imaginamos. En otros capítulos estaremos hablando de algunas armas que el ser humano ha creado, y nos hicimos expertos en poder autodestruirnos con solamente un botonazo. En este caso vemos que en la visión Juan se topa con una multitud en el cielo alrededor. Estando en el centro del trono, están alrededor del trono. Ya la hicieron. Es un mensaje que a Juan esto le halaga. Están alabando, están dando gracias a Dios por haber sido salvos, rescatados. Jesucristo sigue salvando, el bendito Cordero. Es un cuadro majestuoso, amados míos, a un grado tal que los ángeles, los mismos ángeles, los ancianos, que es la iglesia de Cristo, los 4 seres que están en el trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Es un punto marcado de una forma tan fuerte, donde Jesucristo y el Señor bendito del trono son Dios, y Dios es el que los salvó. Es preciosa esa expresión. Ahora, verlos con vestiduras blancas, redención, ya los salvaron. Verlos con unas palmas en las manos significa festejo. Es la forma en la que usaban las ramitas para las palmeritas para poder festejar. Pero es muy importante que podamos notar la diferencia de los 24 ancianos que representan la iglesia de Jesús a la gente redimida, que ya no es llamada iglesia, solamente son llamados santos y redimidos. Y la diferencia es muy marcada. Los fieles de Cristo que han sido arrebatados son premiados en este tiempo antes de que termine la gran tribulación, y en los primeros 3 años y medio son enjuiciados delante del Señor y premiados en su fidelidad, etcétera, y siendo consolados. Y tenemos que ver que es muy diferente, porque mientras ellos, los que han salido de la gran tribulación, tienen batas blancas y palmeras en las manos, en los 24 ancianos tenemos a la iglesia premiada, a la iglesia recompensada. Los tenemos en tronos con batas blancas, con coronas, los tenemos con
arpas, los tenemos con copas de oro de oración, etcétera, etcétera. Están frente a la presencia bendita de Dios en el área del trono, mientras que los redimidos en la gran tribulación simplemente están en las orillas en conjunto con los ángeles. Es muy interesante ver este cuadro, amados míos, porque obviamente lo más grandioso es que están en el cielo. Los privilegios vienen más adelante. ¿Qué viene para la diferencia de los redimidos a la iglesia arrebatada? Eso lo vamos a ver más adelante, y claro que mi Señor va a hacer cosas grandiosas con aquellos que serán arrebatados, que seremos arrebatados, y que cuando nos asentemos en el milenio, el Señor va a tener la forma en que cómo va a organizar el dominio del mundo del tiempo del milenio, usando precisamente a su iglesia y a los redimidos. Por esa razón los vemos en vestidura blanca con palmera para festejar, adoran al Señor, los ángeles adoran, todos los seres angelicales adoran al Señor, y Juan está viendo un cuadro que no me puedo imaginar lo que pasaba por el corazón de este pastor, viendo que Jesucristo, al que se ha predicado todo este tiempo, seguía salvando aún en la tribulación. En la siguiente parte vemos que dentro de ese majestuoso cuadro aparece el anciano, uno de los ancianos que representan la iglesia, y le pregunta a Juan que si él sabe quiénes son esta multitud. Es incontable, y Juan le dice: Señor, pues tú lo sabes. Y entonces él le aclara y le dice que son los rescatados de la gran tribulación. Pero es muy importante ver, hermanos míos, que en el versículo 13 el anciano da detalles interesantes. Estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Hay que ponerle mucha atención a eso. La acción es determinante, es muy importante, porque es una acción que ahora les tocó a ellos. Vamos a insistir en el hecho de que en la gran tribulación, recuerde, hoy, la época de la gracia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si yo me acerco como pecador a Jesucristo, Él lava mis pecados con su sangre preciosa. En la gran tribulación se acabó la era de la gracia en la tierra. Usted se va a venir a lavar. ¿Le interesa Cristo? ¿Le interesa la salvación? Usted va a lavar con sus acciones extremas, con su sacrificio extremo. Va a venir a lavarse a la sangre del Cordero sus ropas para ser salvo. Entonces, ¿cuál sería la manifestación o el sacrificio más grande de un ser humano en la tierra? El más grande: dar su vida. Si cuando estuvo el tiempo de la gracia, el cristiano tibio no le interesó pagar el precio, no le interesó disciplinarse, no le interesó caminar a la par con Cristo, conocer más de la palabra, entender más la voluntad para su vida, obviamente en la gran tribulación la iglesia tibia va a tener que pagar el más alto de los sacrificios, va a tener que dar su vida. Entonces, esta expresión del anciano: ellos vinieron a lavar sus ropas en la sangre del Cordero bendito, es lo que les dio el derecho de ser salvos también por el nivel de sacrificio extremo. En la era de nuestra gracia, Cristo dio su vida por nosotros. En la gran tribulación, todo tibio que no quiso saber nada, ahora le va a tocar, y que no valoró el sacrificio de Jesucristo, pues ahora le va a tocar a él dar su vida por Jesús. Es muy interesante la acción. Ellos vinieron a lavar las ropas. Ahora, en este caso me gustaría poner un paréntesis, y es el hecho, amados míos, de la iglesia tibia. Mucha gente todavía en la actualidad está esperando ser el enfoque de atención, el foco de atención, que la gente lo atienda, que la gente vea cómo se siente, qué está pasando. Pero mucha iglesia tibia no toma la acción de lo que le toca y le corresponde hacer para que el reino de los cielos siga adelante. No está pensando en los demás, están pensando en ellos mismos. Esto los está debilitando. El punto es que por estarse enfocando en ellos, no están viendo los tiempos, no están viendo las sazones, no están viendo la nube negra que ya viene en camino y que cada vez se acerca más. Esto también, amados míos, los desprotege
Porque el día que sucedan las cosas, el terror va a ser demasiado. Saber que se quedaron en la gran tribulación. Ahora, ¿por qué tenemos que la gente redimida, millones incontables? No solamente tenemos gente tibia, no solamente tenemos a la iglesia tibia, tenemos a gente secular que en su momento no quiso saber nada de Dios, pero que en la gran tribulación, de una u otra manera, se van a dar cuenta que lo que pasa es mano bendita de Dios enjuiciando al ser humano. ¿A quién van a correr? Van a correr a buscar refugio o dirección a través de los que presumían ser cristianos y que se supone que deberían saber que siguen este capítulo de la vida. Por esa razón, insisto, son tiempos lindos también para sentarnos a comer, para cenar o para desayunar con la familia y platicar sobre lo que viene y cómo nos debemos de preparar, amados míos. Pero bien, esta gente, la inconversa, la que nunca quiso saber nada de Dios, no queda justificada por el hecho de no ser iglesia tibia. No queda justificada porque el Señor dijo que no iba a suceder todo esto hasta que el evangelio fuera predicado en todo el mundo. Hermanos, videos, películas, libros, Biblias, evangelistas, misioneros, pastores, iglesias. El Señor ha dotado de todo lo necesario, música, todo para que el mundo escuche. Jesucristo es el Salvador. Ya, quien no lo quiera saber, que no lo quiera tomar en cuenta, esto lo va a tener que confrontar en la gran tribulación. Pero bueno, bendito el Señor, tenemos un número incontable de salvos con la misericordia bendita del Señor. Juan ve este cuadro majestuoso del 14 al 17. Tenemos detalles muy interesantes. Número 1, usted lo leyó conmigo, y el anciano le dice a Juan que esta gente redimida va a estar ya bajo la cobertura de Dios para siempre. Necesito suplicar y lograr explicar de manera muy básica, hermanos, este movimiento del 14 al 17. Por ejemplo, recuerden los momentos. Somos arrebatada la iglesia, se abre el periodo de la gran tribulación. En estos 7 años arriba está sucediendo no solamente la dirección de la destrucción del imperio del anticristo desde el cielo, sino también lo que Dios y Cristo tienen pendiente con su iglesia, en ajustarla, en premiarla, lo que usted quiera y mande. Y en este punto hay adoración, mucha adoración. En el cielo se adora al Padre Celestial, al Santo Espíritu de Dios y al Cordero bendito Jesucristo por la eternidad de los siglos santos. Pero en este punto vemos que está la preparación de 7 años, es un brinquito, solamente lo que estamos haciendo ahorita, brincamos al cielo en el arrebatamiento, estaremos 7 años, que es un periodo muy corto en el reloj celestial, y después bajamos para que estemos con Cristo en su reinado por 1000 años. Bien, en este tiempo, tanto de los 7 años como en el milenio, hay templo. En el cielo, en este cuadro, podemos tener una manifestación. Jesús lo mencionó también con los premios en algunas iglesias, que serán baluartes, que serán columnas en el templo de Dios, no saldrán de ahí, etcétera, etcétera. Templo, hablemos de un lugar específico de adoración, alabanza y de servicio para el Rey de Reyes. Lo va a ver. Se extiende el tabernáculo, Dios extiende su mano de salvación para los que sacó a la gran tribulación y entonces los pone a servir. La palabra "les sirven de día y de noche" se refiere a una actitud de papel sacerdotal. Aquellos que preparan todo lo necesario para la adoración. Lo vemos en el Antiguo Testamento claramente, cuando los sacerdotes y los levitas tenían que tener todo listo para todos los actos, desde la limpieza del tabernáculo, el ir a traer leña, los animales por sacrificar, hacer los panes de la proposición, todo lo que tenía que ver con el asunto de la adoración. En el cielo va a haber mucho trabajo para la adoración. Y a los redimidos, el Señor los tiene, dice el anciano que representa a la iglesia, que el Señor los tiene trabajando en el servicio de la adoración. Ahora bien, Marco, en el asunto del templo, amados míos, del capítulo 40 al capítulo 48 de Ezequiel, nos aclara que hay templo. Templo tanto arriba como cuando lleguemos al milenio. Pero cuando se acabe el milenio y ya Dios toma a Satanás
lo lanza al lago de fuego para siempre con todos los demonios, se acabó todo el movimiento demoníaco, entonces de ahí en adelante ya no hay templo físico, ya no hay edificio, porque mi Señor se constituye en el total que cubre la total necesidad de nosotros. Él es el todo en la eternidad ya, de manera maravillosa. Pero por esa razón vemos que en el capítulo 7 se menciona templo, no sé, así que no se me sorprendan ni se asusten. Ellos van a servir, es carácter sacerdotal, servicio sobre aspectos de adoración. Por otro lado, habla sobre consuelo, es una forma muy tierna, hermanos, muy de Dios. El hecho de decir que va a enjugar toda lágrima, todo llanto, todo dolor. Nada más imagínense, esta gente redimida, ¿qué testimonio nos podría dar acerca de lo que vivieron en la gran tribulación? ¿Qué niveles de dolor? ¿Qué niveles de terror? ¿Qué niveles de ataques de conciencia, de culpabilidad? ¿Qué niveles de arrepentimiento? ¿Qué niveles del terror de enfermedad en el cuerpo, de ver cómo todo se estaba desmoronando y ellos, habiendo tenido la oportunidad de haber sido arrebatados por su necedad, terminaron viviendo los estragos de la primera etapa de dolores en la gran tribulación y tuvieron que ser muertos? El consuelo habla porque de los 7 años que estemos en el cielo, mientras se acaba el imperio del anticristo, cuando bajemos al milenio, amados, en cuerpos transformados, glorificados, ya no va a existir ese pasado. No vamos a tener que andar buscando gente que a ver si quien me terapea o algo. La gente que salió de la terrorífica gran tribulación, mi Dios directamente los va a consolar. Amo la verdad cuando la consejería pastoral, la gente puede venir diciéndonos con sus problemas, que vienen de consultar a no sé qué tantos especialistas y quién sabe qué tantas personas que trataron de terapiarlos, y cuando les es compartida la palabra de Dios, Jesucristo con su poder y su misericordia, liberándolos de todo trauma, de todo lo que los aquejaba. Magnífico. Bien, aquí es Dios mismo consolándolos. Pero cierro con broche de oro, y es el hecho de que Jesucristo, el anciano lo presenta como que ahora Jesucristo va a ser el pastor de nosotros. Vea el cuadro precioso. El cordero se convierte en el pastor. Majestuosa expresión. Y el cordero los dirigirá a pastos, a fuentes de agua. El cordero es el pastor. Caray, me puedo imaginar, y viene a mi mente y a mi corazón las palabras del salmista David en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora nosotros diremos abiertamente y en nuestro lenguaje: Jesús es mi pastor, nada me faltará. Qué cuadro tan majestuoso. Mientras en esto que está pasando, 144,000 sellados, mientras que los ángeles están en la tierra sellando las frentes de aquellos escogidos, último grupo misionero que va a hacer una obra extraordinaria. Y en el cielo Juan está viendo a los millones de redimidos, millones de millones redimidos, y preparándose para la fiesta y siendo consolados, porque cuando bajemos de los 7 años ya no nos vamos a estar acordando de nada de lo que pudimos ver, vivir o experimentar. Viviremos de una forma diferente en Cristo Jesús. Qué necesidad de quedarnos en la gran tribulación. Es tiempo de afirmar nuestros pasos en Cristo Jesús y, amados míos, desde hoy poder sentir el sabor de que nuestro Cristo, el Cordero de Dios, ya es nuestro pastor. Que viene ahora en el capítulo 8, prepárese por favor, porque este silencio fue solamente por un ratito. Se acaba esta presentación de las 2 visiones, se abre el capítulo 8, amados míos, viene el sello final que nos va a presentar el apóstol Juan, y ni siquiera nos imaginamos cuántas cosas vienen del 8 al capítulo 19. Por favor, no se termine de conectar, siga en el camino y estudiemos juntos. No a toda la gente les
interesa Apocalipsis, a usted como cristiano en su propia disciplina, debe de interesarle todo lo que Dios tiene para nosotros en este majestuoso libro. Esto es Apocalipsis a cuadro grande, capítulo majestuoso 7, que es un capítulo determinante para entender el resto de la gran tribulación, del capítulo 6 al capítulo 19. Y por último, los 144,000, solo para que le quede claro, no tiene nada que ver con lo que han dicho los testigos de Jehová y otras sectas de manera absurda, diciendo que son los únicos que van al cielo, 144,000 personas. No es cierto. Eso choca con la majestuosa misericordia de Dios, que sigue llevando a millones y millones al cielo, aún en la gran tribulación. Preparémonos, fortalezcámonos, sigamos leyendo este hermoso libro. Vuelva a pasar el capítulo, escuche los breves comentarios que le brindo y sigamos edificándonos en esta grandiosa aventura de conocer a cuadro grande este mapa que nos ha sido dado. Les mando un fuerte abrazo, que Dios nos ayude, oremos y podamos interceder por este mundo que ya le queda poco tiempo de vida. Dios me los bendiga. Iglesia Génesis.